visto ahorita, síndromes medulares completos, yo tengo, es lo mismo que decir una lesión de segunda motoneurona. Entonces tengo una parálisis flácida, tengo tono disminuido, tengo arreflexia y hiporreflexia, no hay reflejos cutáneos y Babinski negativo, y puedo a veces tener fasciculaciones, ¿no? Y aparte de la parte sensitiva, no siento nada. Entonces, por ejemplo, ejemplos que tenemos aquí, los ejemplos del síndrome de Guillain-Barré es un muy buen ejemplo de un síndrome de segunda motoneurona, o una esclerosis lateral amiotrófica, un ELA, ¿no? Una lesión radicular, ¿no? Que les he comentado, neuropatías periféricas, ¿no? Entonces, o polio, ¿no? Entonces, todo eso es segunda motoneurona. Fuera de esos escenarios, yo tengo los síndromes de médula espinal incompletos. Tenemos el síndrome de cordón anterior, de médula espinal central, cordón posterior y Brown-Séquard. Son 4 entidades clínicas que en médula ustedes deberían tener claro. Entonces vamos a ver cada uno. Primero, el síndrome de la médula espinal central, que es un síndrome causado por una lesión en la región central de la médula espinal. Acuérdense que en la médula espinal, en la parte central, ¿qué tengo yo? El canal ependimario, ¿no? O el epéndimo. Está a nivel central. Y hacia ambos lados del epéndimo yo tengo sustancia gris, ¿no? La lámina de Rexet 10. Y obviamente, si sigo yendo más hacia afuera, los cordones posteriores y anteriores, ¿no? La mariposita. Entonces, ¿qué cosa también tengo afuera de esto? ¿No? Los tractos corticoespinales laterales, ¿no? Si yo voy a buscar una imagen de, por acá, a ver, una. Ya miren, esto, ¿no? Entonces, en mi canal central, por fuera yo tengo la parte anterior, la parte posterior y el tracto corticoespinal lateral y el espinotalámico lateral. Entonces, en un síndrome de médula espinal central, es el más común de todos los síndromes de cordones medulares incompletos, no umbilicales, sino modulares. Y es más común en personas mayores de 50 años por una degeneración de la columna cervical. Siempre está relacionado a ese nivel. Ustedes lo han visto, y lo han visto en una patología que se llama siringomielia. O una ala discal traumática también podría ser. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la característica que normalmente tengo? Una paresia motora bilateral, más en extremidades superiores, ¿no? Que inferiores, y es más a nivel distal que proximal. Una pérdida del control de la vejiga, un deterioro sensorial variable, usualmente un dolor ardiente en los brazos, ¿no? Por una parestesia, y pérdida de sensibilidad al dolor y a la temperatura, y preservación del sacro. Ahora, este ejemplo es siringomielia. Entonces, en un caso clínico te pueden preguntar la localización, y eso sería la médula espinal central, ¿no? Luego, síndrome de cordón anterior. Esto es causado por una lesión en los 2/3 anteriores de la médula espinal. Es raro, pero es el tipo más común de infarto de médula espinal, ¿ya? Y eso se le conoce como el síndrome de la arteria espinal anterior, que es el 95% de los casos que causa este síndrome de cordón anterior, ¿ya? Y es por una oclusión o una reducción del flujo sanguíneo, lo más frecuente de la arteria espinal anterior, ¿no? La anterior. Entonces, ¿cuál es lo más clínico? Es algo agudo, ¿no? Que puede comenzar con un dolor de espalda o pecho, con una pérdida bilateral de la temperatura y la sensación de dolor por debajo del nivel de la lesión. Porque, ¿qué se lesiona ahí? Los tractos espinotalámicos, porque es la parte anterior, ¿no? Tienes también una parálisis flácida a nivel de la lesión y por debajo de ella, y una disfunción autonómica y ausencia del reflejo bulbocavernoso. ¿Ya? Doctor, ¿cuál es el reflejo bulbocavernoso? Es el reflejo de Osinski, que es la contracción refleja del esfínter anal externo en respuesta al estiramiento del músculo bulbocavernoso. ¿Cuándo hago esto? Cuando aprieto el glande, ¿no? O tirando de la sonda de una sonda Foley, ¿no? Entonces, chicos, ya saben, si quieren hacer su reflejo bulbocavernoso, apretando un glande van a tener contracción anal. Ahora, nosotros tenemos, adicionalmente a esto, que puede ocurrir cuando es de forma tardía, que demora, ¿no? Entonces, yo voy a tener, aparte de todo lo que ya conocemos, que sería una parálisis espástica por debajo del nivel,
una déficit de voy a tener hiperreflexia. Y eso es algo particular, ¿ya? Ahora, miren acá, tenemos un grafiquito, miren. Yo tengo mi nivel T8, que puedo tener una parálisis flácida a nivel de la lesión y parálisis espástica por debajo de la lesión. Y una pérdida de la sensación de temperatura y dolor. Miren dónde ocurre la lesión. A nivel anterior, por ende, se lesiona el cordón anterior, el tracto espino talámico lateral. Muy bien. Ahora el síndrome de cordón posterior. Yo tengo que es un síndrome causado por una lesión de la médula espinal posterior que afecta la columna dorsal. Entonces voy a tener una pérdida bilateral tacto fino, vibración, presión, propiocepción por debajo a nivel de la lesión. O sea, es puro sensitivo, no tiene nada motor acá. ¿Ya? Y a veces, cuando la lesión es muy extensa, puede haberse afectado el tracto corticoespinal lateral. Es rarísimo, es la más rara de todas. Y su degeneración combinada puede ser usualmente por esclerosis múltiple de tablas dorsales. Entonces tengo la pérdida bilateral de vibración, tacto fino, sensación perceptiva por debajo del nivel de la lesión. ¿Ya? Es raro. Y luego tenemos el síndrome de Brown Sequard, ¿ya? Que es un síndrome que implica, ese es el famoso síndrome de hemisección de la médula espinal, que es a menudo usualmente a nivel cervical. Y ocurre, también es raro, ¿ya? Pero es uno de los más estudiados porque es interesante, porque vas a tener una compresión unilateral o un traumatismo de la médula espinal, pero, ¿no? Lesiones penetrantes, accidentes automovilísticos. A veces raro una hernia discal o hematoma. Entonces, características ipsilateral, tengo pérdida total del lado de la lesión de la sensibilidad. Asimismo, una parálisis flácida segmentaria, ¿no? A nivel de la lesión por daño de la motoneurona inferior. Puedo tener pérdida de propiocepción por debajo del nivel de la lesión. Una parálisis espástica y síndrome de Babinski por debajo del nivel de la lesión. Y por encima del T1 tengo el síndrome de Horner, porque se dañan las fibras simpáticas ipsilaterales, la vía oculosimpática. A nivel contralateral tengo pérdida de dolor, de temperatura y tacto no discriminatorio, 1 o 2 niveles por debajo del nivel de la lesión, debido al tracto espinotalámico. Entonces, es justamente esto, que tienes lesión ipsilateral y contralateral, ¿no? Clínica. Ahora, es raro que haya síntomas autonómicos. Entonces, miren el grafiquito, ¿no? Tengo mi síndrome de hemidisección. Entonces, acuérdense que tenemos, para el caso motor, ¿no? Bien de un lado, pero sensitivo es como hay entrecruzamiento del tracto espinotalámico, entonces va a ser contralateral. Entonces tengo ipsilateral, ¿no? Tengo una parálisis espástica, ¿no? Porque es lesión de segunda motoneurona. A nivel de lesión, una parálisis flácida. Perdón, y a nivel, y al mismo nivel, y por debajo de la lesión, una parálisis espástica, porque justamente está lesionándose la vía descendente. Luego tenemos una pérdida completa de la sensibilidad a nivel de la lesión y al nivel de la misma lesión también voy a tener una pérdida de la propiocepción y contralateral una pérdida de la sensación de dolor y temperatura, ¿no? Entonces, cuando yo vea esto, que por un lado he perdido la propiocepción y por otro lado la sensación de temperatura y dolor, eso me hace sospechar de un Brown Sequard. ¿Ah? Entonces, para consolidar estos síndromes medulares incompletos, vamos a ir al famoso QBank. Primer casito, chicos.
Tienes un hombre de 75 años que acude al médico por presentar durante 2 semanas un dolor agudo, punzante en la zona lumbar. Entonces, se irradia la parte posterior de la pierna izquierda. Dice, ¿Qué síndrome dolor de agudo. Kawasaki, doctor? También ha presentado pérdida sensible en los glúteos y la cara interna de los muslos. Dificultad para orinar en las últimas semanas. El antecedente es interesante porque el cáncer de próstata me dice que esta puede ser en la parte inferior, ¿no? Disminución de la fuerza y reflejos de la extremidad inferior izquierda. El lado derecho es normal. Y tono del esfínter anal en reposo es normal, pero el tono de contracción está reducido. Me dicen síndrome de cola de caballo. ¿Todos están de acuerdo? Ahorita vamos a ver justo, esta pregunta es muy interesante. O sea, yo sé que acá Brown sequard no es. ¿Ah? ¿O sí? No, ¿no? De nada que ver Brown sequard, médula espinal anterior tampoco, médula espinal central menos. No. Es correcto, síndrome de Cowa-Equina. Y es porque acá tienes en la Cowa-Equina un dolor radicular unilateral y una debilidad asimétrica, ¿no? Entonces, los síndromes de cono medular y de Cowa-Equina, ¿no? Justamente es en la parte más inferior. Entonces, vamos a ver, acá dice, ¿no? El desarrollo gradual de una debilidad asimétrica en la extremidad inferior, disminución de reflejos de rodilla, tobillos, anestesia en silla de montar, dificultad para orinar y disminución de tono anal y dolor lumbar intenso con irradiación a la extremidad inferior, es clásico del síndrome de cola de caballo, que suele ser causado por lesiones traumáticas, una discal o un tumor, en este caso cáncer de próstata. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no síndrome de cono medular? El síndrome de cono medular puede causar síntomas similares, pero suelen presentarse de forma simétrica y de inicio repentino. O sea, el cono medular te afecta a ambos lados, el síndrome de cola de caballo no. Además, en el síndrome de cono medular, ¿no? Los reflejos rotulianos no están intactos y se alimenta principalmente la región perianal, ya que el síndrome conular suele afectar los segmentos sacros de la médula espinal y no el E3 y el E4, que controlan el reflejo rotuliano y no la región en sí de montar más allá del área perianal. El dolor radicular agudo también suele ser menos intenso en pacientes con síndrome de cono medular, ¿no? Entonces, interesante. Muy bien, ya, simplemente vamos a este. Esta es una pregunta de localización. Se los voy a traducir, ¿ya? Un hombre de 27 años estuvo en la emergencia porque presenta una herida, ¿no? De cuchillo en la espalda, su frecuencia cardíaca incrementada, respiración un poco disminuida, presión aceptable. Muestra una herida de 5 centímetros de profundidad a nivel de T9. Claro que debería. Ya. Luego dice que él retira al examen doloroso el pie derecho, pero no siente la vibración o no puede determinar si su dedo está flexionado o extendido. ¿Ya? La sensación de la pierna izquierda es normal. La fuerza motora en todas las extremidades es 5 de 5 y el tono rectal es normal. ¿Cuál es de las estructuras más afectada probablemente? Raíz dorsal, arteria espinal posterior, sustancia gris de la espina, ¿no? Del cordón central, tracto corticoespinal lateral o arteria de Adam-Kiewicz. ¿Cuál creen? Tiene solo clínica sensitiva, no motora.
Ya con eso puedo descartar algunas. La parte posterior de ¿Qué? la médula espinal. Ya, yo también estoy de acuerdo que es la parte posterior, pero ¿cuál de estas dos? ¿La raíz dorsal o la arteria espinal posterior? El La cordón arteria espinal posterior. posterior. Arteria espinal posterior. Ok, vamos, correcto, ¿no? Una pérdida unilateral de la propiocepción y vibración con preservación de la función motora y sensación de dolor indica un daño aislado a justamente, ¿no? La raíz, una raíz posterior, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Tengo que especificar, ¿no? Entonces, ahora, una arteria espinal posterior va a causar lo que es el síndrome de la arteria espinal posterior, ¿no? Y justamente es unilateral, ¿no? Acá tenemos, miren todos los síndromes que hay. Tenemos los síndromes de la arteria espinal posterior, los síndromes de cordón posterior. Acá tenemos, miren, arteria espinal posterior. Acá tenemos una degeneración subaguda combinada, por ejemplo, el FICB12. Tabes dorsalis, que es todo el cordón posterior. O sea, toda la parte posterior de los fascículos gracilis y cuneatus. Y la ataxia de Fredis, que no solamente incluye esa parte, sino también las regiones, ¿no? Espinocerebelosas. Entonces, es interesante, ¿no? Los síndromes de cordón posterior incompleto es la parte posterior. Muy bien. ¿Alguien sabe cuál es la arteria de Adam-Kiewicz? ¿No? La arteria de Adam-Kiewicz es una arteria que irriga a la médula lumbar y sacra anterior, ¿no? Entonces, acá sería, no tiene nada que ver. Muy bien. Ahora, este es un niño de 17 años o un adolescente que estudió de la emergencia porque lo apuñalaron con un cuchillo durante un altercado, ¿no? Esto ya aparece en casos de la vida real de Lima 2025. Entonces, aunque acá sería disparo, ¿no? No puñalada. Ya entonces, tiene una herida de 4 centímetros de profundidad en el borde lateral derecho del proceso espinal de T1, ¿no? Y una resonancia magnética de médula espinal muestra un daño en el área del tracto córtico espinal lateral derecho a nivel de T1. Si tú le haces una evaluación física, ¿qué deberías encontrar? A, una ausencia de la propiocepción del lado izquierdo en T1. B, una ausencia de la sensación de temperatura por debajo de T1 del lado derecho. C, una presencia de cinema virgen en el lado izquierdo. D, una ausencia de la sensación de tacto fino por debajo de T1. O E, una ausencia de la función motora por debajo de T1. La E. ¿No? Porque acuérdense, el tracto corticoespinal lateral tiene que ver con motora, no con sensitivo. Por descarte en una, pum, ¿no? Y aparte, acuérdense, este paciente tiene un mecanismo que es similar al síndrome de hemidisección, ¿no? Que es el Brown-Séquard, ¿no? Entonces, no solamente es a tener una ausencia de función motora ipsilateral por debajo de la lesión, sino, ¿no? Porque es una lesión distal a la decusación. También vas a tener, ¿qué más tenías en Brown-Séquard? ¿Se acuerdan? Aparte de la lesión, ¿no? Ipsilateral motora. ¿Tenías qué cosa? Contralateralmente, una pérdida de la sensación de temperatura, ¿no? Y ipsilateral, una pérdida de la propiocepción y la sensación epicrítica. Muy bien. Vamos 3, falta 1. Finalmente, este último caso, también de un síndrome de hemidisección, mejor dicho, un síndrome medular incompleto, disculpen. Y lo voy a leer. Tenemos 1 hora después de sufrir una reparación de un aneurisma torácico de la aorta. Uy, esto está fácil. Ya ahí está la respuesta. Un hombre de 70 años experimenta un dolor severo
en la unión de la columna toracolumbar y una debilidad y adormecimiento de ambas piernas. Al examen físico está ansioso y pálido, tiene una temperatura de 36 grados, un pulso de 95, respiraciones de 20, presión 95-65. El examen físico muestra una disminución de la sensación al dolor y la temperatura por debajo del ombligo. Una fuerza muscular de 1/5 en las extremidades inferiores y la sensación de vibración y propiocepción son normales en ambas extremidades inferiores. La parte motora de las extremidades superiores, el pecho, la espalda están intactas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No es la B? El síndrome de Cordón. La B. ¿B? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Muy, sí, ¿no? Obvio, ¿no? Esta es la súper interesante. Recuerden, el síndrome de Cordón es anterior, involucra no solo la parte motora, sino también la disminución de la sensación de dolor y temperatura, ¿no? Acuérdense porque no solamente afecta las astas anteriores, sino el tracto córtico espinotalámico, ¿no? Lateral, ¿no? Muy bien. Perfecto. Listo. Muy bien, chicos. Ahora, tenemos otro. Tenemos los síndromes troncales, que ya lo vimos hace un par de semanas, pero es, por ejemplo, hay varios síndromes, ¿no? Varios síndromes. Como por ejemplo, a nivel de los síndromes troncales tenemos síndromes de mesencéfalo, de protuberancia y de bulbo, ¿no? Entonces, en cada estructura, por ejemplo, acá tenemos los síndromes mesencefálicos, ¿no? El síndrome de Weber, que probablemente es el síndrome mesencefálico más preguntado de todos los mesencefálicos. Tú tienes que todo el mesencéfalo es irrigado, al menos la mayoría del mesencéfalo por la arteria cerebral posterior, ¿no? ¿No? En general. Entonces, el síndrome de Weber, que es el mesencéfalo ventral, se afecta a estructuras como el nervio, al núcleo del óculo motor, al tracto corticoespinal, en los pedúnculos cerebrales y las fibras ¿no? Estos dos, principalmente. Y por eso el síndrome de Weber tiene una parálisis del nervio oculomotor ipsilateral y una hemiparesia contralateral, ¿no? Eso es bien frecuente. Entonces, si tú tienes un caso clínico que te muestra un síndrome de Weber, te puede preguntar, la clínica te va a mostrar, te pregunta qué síndrome topográfico es. Es un síndrome de Weber. ¿Dónde está la lesión? El mesencéfalo ventral. ¿Cuál es la arteria que irriga esta región o la arteria afectada? Una arteria cerebral posterior, ¿no? Entonces, los síndromes troncales, ¿no? De tronco, su propósito es que ustedes sepan qué clínica vas a asociar. Una característica de los síndromes mesencefálicos es que suelen tener afecciones del oculomotor, ¿no? Bastante frecuentes, ¿no? En los ventrales o en los paramedianos, el síndrome de Clautromy. Pero en los dorsales, que es el síndrome de Parinot, por ejemplo, acá tenemos más que todo afecciones de los colículos, ¿no? Entonces, tenemos distintas afecciones. Entonces, es interesante tener cada síndrome troncal, tenemos los síndromes pontinos, ¿no? El Miller-Glüher, probablemente Mary Fox es el más preguntado de los pontinos, que ¿cuál es el puente? Puede estar irrigado por la arteria basilar, que es la parte ventral, o la parte lateral, ¿no? Que es por la cerebelosa anteroposterior, la AICA, ¿no? O la parte medial, que también es parte de la basilar, ¿no? Entonces, nosotros, el síndrome, por ejemplo, de Mary Fox, tiene un montón de estructuras afectadas. Todo, miren esto, ¡pum! Como una clínica que me da esto.
Entonces, yo tengo que poder reconocer qué cosas me da ese síndrome, cómo se presenta, qué cosas ha afectado, cómo es la localización, cómo se llama el síndrome, qué arteria lo irriga. Lo mismo con los síndromes vulvares. Esta mala traducción es vulvares. Vulvares tenemos, y ustedes conocen este, ¿no? Wallenberg. Eso lo han visto en teoría, el síndrome de Wallenberg, ¿no? Que se afecta por la arteria cerebrosa posterior inferior, ¿no? Que tiene afecciones, ¿no? De la vulvar lateral, afecta un montón de núcleos, ¿no? De pares, en fin. Entonces, esos síndromes vulvares son también importantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, cerebelo, ¿no? Cuando afecta el cerebelo, ¿qué vas a tener? Un síndrome cerebeloso, ataxia, nistagmus, dificultad para hablar, ¿no? Si es afección del hemisferio cerebeloso, tienes ataxia de miembros ipsilaterales, o sea, el hemisferio cerebeloso afectado es el mismo miembro afectado, y un temblor intencional. Pero si tienes del vermis cerebeloso, tienes ataxia del troncal, ¿no? Como la marcha marinero borracho, con base amplia, y nistagmus, ¿no? Eso es algo interesante. Del tálamo, que ya han visto esta semana, el síndrome talámico. Tienes hemiparesia y parestesia contralateral, ¿no? Cuando el tálamo está afectado, tienes pupilas mióticas y arreactivas, con parálisis de la mirada hacia arriba, con desviación de la mirada hacia el lado de la lesión, ¿no? Ojos en sentido contrario, ¿no? Entonces, ese es tálamo, ¿no? Es clásico, la lesión talámica. ¿Qué sentido no cruza el tálamo, chicos? Pregunta capciosa. El olfato. Olfato. El olfato, ¿no? Es el único que va a pasar el tálamo. Todos los demás, visión, audición, gusto, tacto, pasan por el tálamo. Muy bien. Entonces, estos son algunos puntos que quería recordarles, ¿ya? Porque ustedes están en un nivel de competencia 2 de práctica clínica. Ustedes tienen que llegar a diagnósticos sindrómicos, a saber cuál es la localización en neuro, ¿no? A saber qué síntoma podrían esperar y por qué arteria se afecta, ¿no? Esto es la parte de anato. Estamos hablando de puro anato acá, casi. Neuro es bastante anato, más que fisio, es bastante anato. Localización, localización, localización. Eso es puro neuro, ¿no? Y por ende, yo tengo que saber cada estructura, ¿no? A grandes rasgos, porque no, pares craneales, yo tengo que saber qué cosa innervan los pares craneales, ¿no? Son motores, son sensitivos, son ambos, ¿no? Oye, listo, chicos. Eso era lo que iba a hacer por hoy día. Su examen es en 10 horas, menos de 10 horas. Los dejo para que puedan descansar. Y nos estamos viendo más tarde. Cuídense. Doctor, una consulta. Dime. ¿El examen va a ser proyectado o va a ser escrito? Escrito. Es que lo que pasa es que como en la rúbrica dice que van a proyectar imágenes y todo eso. Claro, para la parte de las preguntas que puedan requerir como una imagen proyectada. Pero no significa que todo va a ser proyectado. No, tu examen va a estar, tus Ah, 6 hojas de examen están impresas. ya está bien. Gracias. Hasta luego. Doctor, una consulta, por favor. Dime. ¿La parte de fisiología también va a ser proyectada en práctica o va a estar escrito? En fisiología, a ver, este es un examen integrado. ¿Ya? No estamos acá exámenes por segmentos. Entonces, los escenarios clínicos, si bien la pregunta o las preguntas que puedan haber de fisio en cada escenario clínico son asociadas a un caso. Son cosas muy puntuales. Ya, doctor, está bien. Muchas No hay, gracias. no hay un examen de fisio propiamente. Por eso les he puesto casos clínicos. Ahorita, por ejemplo, de síndromes medulares. ¿Por qué? Porque puedes tener una pregunta así en el examen y te va a hacer varias preguntas de ese caso.
o un síndrome troncal, o un síndrome talámico, un síndrome cerebeloso. Te va a poner, tienes que saber irrigación, tienes que saber localización, tienes que saber estructuras afectadas, qué es lo que esperas ver, porque si tú sabes eso vas a poder responder todo. Porque de histología es muy sencillo, lo que te pueden preguntar. Pero lo que tienes que saber es localización, qué cosa hay, para qué sirve. Eso te va a ayudar. Por eso los síndromes que han visto hasta ahora, en todas estas 7 semanas, que están en sus clases, que están en sus lecturas, que están en sus casos clínicos, son importantes. Muy bien, me despido. Doctor, disculpe. Perdón, doctor. Si en Ujú. caso de proyectado solamente sería láminas de histología o anatomía también Alguna- puede ser proyectado. Hay 10 preguntas que van a ser proyectadas, las imágenes, pero la pregunta está en tu examen. Ah, ya. Ok, ok. 10 Ya, de las gracias. Sí. 42 preguntas son proyectadas, con imágenes proyectadas, no que sean proyectadas. La pregunta está en tu examen. Solo tienes que ver tu imagen y responder de acuerdo a lo que te está diciendo esa pregunta. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Nos vemos. Chao, chao.